Este gigantesco tronco es el hogar de mi colonia de hormigas Crematogaster scutellaris, unas hormigas muy agresivas. Esta ciudad de hormigas se llama Troya y está rodeada por un foso de agua en el que viven peces beta. Las Crematogasters llevan viviendo aquí más o menos una semana, pero hoy vamos a poner esta decoración, un caballo de Troya. Pero el caballo tiene una sorpresa en su interior, otra colonia de hormigas completamente diferente. Las dos colonias van a convivir en el mismo hábitat. Además, al estar en un espacio abierto, aparecen peligros para las hormigas, como esta familia de morgaños. Troya es un hábitat enorme, el tronco mide más de 1,5 metros de largo, y está lleno de recovecos y túneles, lo que hace el sitio ideal para que estas dos colonias de hormigas puedan establecer sus hormigueros por separado, y alejadas para no provocar enfrentamientos. Porque el mayor enemigo de una colonia de hormigas es otra colonia de hormigas. Aunque las hormigas tienen depredadores naturales, una guerra con otra colonia de hormigas puede terminar con el hormiguero totalmente arrasado y la reina muerta. Algo que prácticamente ningún otro depredador puede hacer, a excepción de los humanos. En la naturaleza, las hormigas mantienen la distancia con los hormigueros cercanos, pero de vez en cuando estallan guerras por el territorio. Como esta batalla que grabé hace unos meses entre diferentes colonias de la misma especie, donde murieron cientos de hormigas. Por eso, en la cría de hormigas, nunca juntamos diferentes colonias de hormigas en un mismo hormiguero, sobre todo cuando son colonias adultas y con cientos de obreras. Pero hay tantas especies de hormigas que siempre hay alguna que se sale de la norma y nos sorprende, como es el caso de estas hormigas carpinteras de la especie Camponotus lateralis, que son las que viven en el caballo de Troya. A las hormigas del género Camponotus se les llama carpinteras porque suelen vivir en árboles o ramas secas, y esta especie en concreto ha tenido que adaptarse para compartir el territorio con las hormigas Crematogaster scutellaris, y aunque las carpinteras son mucho más grandes, no tendrían ninguna posibilidad de ganar en una guerra con las Crematogaster, que son mucho más agresivas y sus hormigueros bastante más numerosos. Por eso, esta especie de hormigas carpinteras ha conseguido el superpoder de hacer que las Crematogaster no las vean como un enemigo, y llegan incluso a alimentarse muy cerca unas de otras sin que haya conflictos, o al menos esa es la teoría. Spoiler, no siempre es así. Lo primero que me llama la atención es que son mucho más atrevidas que las Crematogaster, y salen a explorar de forma individual y mucho más separadas unas de otras. Al contrario que las Crematogaster, que van siempre en fila y en pequeños grupos. Como era de esperar, inmediatamente localizan un rastro de feromonas dejado por las Crematogaster, que les conduce hasta el bebedero de agua con azúcar. Y aquí llega lo interesante, y es que podemos ver como una obrera de Crematogaster y una de Camponotus están bebiendo del mismo bebedero. Poco a poco van saliendo más exploradoras en todas direcciones, pero para que no tengan que irse muy lejos les he dejado un regalo de bienvenida en la puerta. También he dejado un tenebrio al otro lado del tronco, por la zona de las Crematogaster, y no han tardado nada en encontrarlo. Como criador de hormigas, desde que aprendí que en la naturaleza estas dos especies de hormigas pueden convivir sin enfrentamientos, he querido probarlo en la cría de hormigas en cautividad, algo que ya han hecho más criadores, pero que yo sepa nunca se ha intentado en un hormiguero abierto de este estilo. Esta colonia de hormigas me la donó un criador que se llama Alfredo, que la lleva criando desde que era solamente la reina. Así que muchas gracias a Alfredo por esta donación y también a Rocío de la Bichoteca, porque fue ella la que me puso en contacto con Alfredo. Las Camponotus son realmente unas exploradoras increíbles y en menos de un día han llegado a zonas a las que las Crematogaster ni se han acercado. Durante los siguientes días todo ha sido más o menos tranquilo. Alimentaba a cada colonia en la zona más cercana a la entrada de su hormiguero y dadas las dimensiones del hábitat prácticamente no llegaban a coincidir nunca. Lo que sí compartían era el bebedero de agua con azúcar, y esto era muy curioso de ver. Además, las Camponotus son muy tranquilas. Cuando las Crematogaster están cerca de su hormiguero, ninguna de las dos se asusta, simplemente cada una sigue por su camino, e incluso se las ve alimentándose del mismo tenebrio sin conflicto. Pero cuando las Camponotus están más alejadas, sí que están un poco más a la defensiva e intentan evitar a las Crematogaster. Las Crematogaster también tienen otro comportamiento, porque antes las veíamos tranquilas, pero cuando están cerca de su hormiguero y notan la presencia de una Camponotus, la espantan. No parece que intenten atacarlas, sino más bien parece que les incomoda que estén tan cerca de su hormiguero. Y un tiempo después noté que el comportamiento empezaba a ocurrir también alrededor del bebedero, como si las Crematogaster se hubieran apoderado de él. La solución temporal fue añadir otro bebedero y el de arriba se quedó para las Crematogaster y el de abajo para las Camponotus. Lo único bueno de todo esto es que en ningún momento las Crematogaster han tenido interés en el hormiguero de las Camponotus, y solamente pasa alguna exploradora de vez en cuando.
Todo esto ha ocurrido a lo largo de varios meses, y en este tiempo las Crematogaster han estado repartidas, unas cuantas en el interior del tronco, y el resto siguen en el antiguo hormiguero. Curiosamente, la reina estaba en el tronco y los huevos en el antiguo hormiguero, pero al cabo del tiempo abandonaron el hormiguero por completo, y ya todas viven en el tronco, así que terminé por retirar el hormiguero antiguo. Y esto más o menos ha sido sostenible y sin problemas, pero a medida que ha pasado el tiempo, las Crematogaster han crecido un montón, comen muchísimo y muy rápido, y estaban empezando a incomodar a las Camponotus. Lo peor de todo es que las Camponotus se mudaron a algún lugar del tronco, y no sé exactamente dónde, pero tiene que ser cerca del caballo, por la parte trasera del tronco, porque esa es la zona más concurrida, aunque nunca llegaron a abandonar el caballo del todo, porque siempre había unas cuantas obreras. En cuanto a los peces que viven en el foso de agua, separé a las hembras porque el macho no paraba de perseguirlas. Y además hay más habitantes, unos que han aparecido solos. Se trata de esta familia de morgaños. Es normal que aparezca algún morgaño al no estar cerrado, pero lo que no me esperaba era esto, que han criado en el tronco. Tampoco me preocupa mucho porque así actúan como control de población. No tanto para las Camponotus porque van con más cuidado, pero sí para las Crematogaster. Adelantándonos en el tiempo unos meses, veía que cada vez había más Crematogaster y menos Camponotus. No solo eso, sino que las Camponotus tenían miedo cuando se encontraban con alguna Crematogaster, y eso ya sí era más preocupante. Un día me dio por mirar en el hormiguero del caballo y vi que las Camponotus habían vuelto a su hormiguero, y estaba incluso la reina. Lo malo es que había bastante menos que al principio. Obviamente las Crematogaster no estaban directamente atacando a las Camponotus, pero al ser tantas, las Camponotus ya no se sentían seguras, y por todo esto he tomado la decisión de separar las colonias. Realmente ha sido fascinante ver cómo interactuaban ambas colonias durante más de un año, pero el crecimiento exponencial de las Crematogaster no va a dejar a las Camponotus tener una buena vida. Y es que la reina debía estar bastante estresada porque aún no ha puesto huevos. Además ahora viene la diapausa, así que hasta abril o mayo no va a empezar una nueva puesta. Y por su parte las Crematogaster no se han enterado de nada y siguen a lo suyo, comiendo de todo y vaciando los bebederos. Y es que son capaces de devorar animales en solo un par de días, como esta pobre lagartija que me encontré ahogada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero volver a poder subir vídeos más frecuentemente. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte más vídeos del megavivario, el hormiguero más grande del mundo y del resto de las colonias a las que cuido.